Bueno, ahora sí. Arrancamos entonces, está en estado de grabación. Bueno, dimensionamiento de una planta solar fotovoltaica off-grid, ¿no? El tema de off-grid les decía que se está asimilando ciertos términos ingleses, ¿no? En verdad, lo que debería decir aquí es dimensionamiento de una planta solar fotovoltaica aislada, por lo menos eso decíamos antes, ¿no? Ahora, últimamente, casi todos dicen off-grid, on-grid, off-grid, on-grid. Entonces ya se entiende que off-grid es aislada y on-grid es cuando tiene conexión con el sistema interconectado nacional de electricidad, ¿no? Pero fíjense, justamente de eso vamos a hablar. Dentro de los objetivos de este tema está justamente diferenciar los diferentes tipos de plantas solares fotovoltaicas, ¿no? Es como una breve introducción, no vamos a entrar a mucho detalle, pero queremos tener la idea un poquito clara. Luego, toda vez que vamos a entrar al tema ya de dimensionamiento, vamos a poner en claro un par de conceptos, ¿no? Básicos para que también se entienda bien y no se lo tome esto como simplemente una sustitución como un ejercicio de física, ¿no? Donde sustituimos los datos en una fórmula o en un par de fórmulas y ya, eh, lógicamente, ustedes ya tienen todo el criterio, pero es bueno también repasar algunos elementos, digamos, ¿no? Para hablar el mismo idioma. Y luego, una vez que ya están establecidos esos criterios, vemos la forma clásica, como les decía inicialmente, de poder dimensionar una planta solar fotovoltaica aislada, ¿no? Y luego vamos a ver un método alternativo, ¿no? Un poquito más completo que lo que es el método clásico, pero eso un poquito más tarde. Veamos entonces la parte inicial, que es esto, ¿no? De sistemas de generación eléctrica por paneles solares conectados y aislados a la red. Entonces, esto prácticamente es el off-grid y el on-grid. On-grid es conectados a la red y off-grid es aislados a la red, así en español, ¿no? ¿Y cuál es la idea de esto? Bueno, cuando nosotros pensamos justamente en un sistema solar fotovoltaico, seguramente se nos viene a la mente imágenes como esta, ¿no? Como la que ven aquí en la pantallita, y que diferentes sistemitas que los venden incluso en diferentes tiendas eléctricas, ya por San Pedro he visto varias, bueno, hay varias tiendas aquí en La Paz, hasta en la 16 creo que venden ya pequeños kits para que vayas al campo y ya tengas una iluminación mínima, digamos, ¿no? Entonces, eh, ese es el detalle. Eh, pero, claro, nos da una idea general. Por ejemplo, si ven aquí esta imagen, aquí tenemos lógicamente el panel solar, la clave de todo esto. Aquí, después del panel, viene un regulador. Es una configuración clásica, ¿no? El regulador de carga, luego viene la batería y luego se va a alimentar sistemas eléctricos de corriente continua, como podría ser los foquitos LEDs, pero también de corriente alterna. Por eso, si es con corriente alterna, necesitamos un elemento más que se llama inversor, ¿no? Entonces ya podemos trabajar con televisores, ¿no? Con diferentes tipos de sistemas. Entonces, la siguiente clase, el siguiente día viernes, vamos a ver al detalle, ¿no? Ya el tema de los paneles solares, qué tipos de paneles solares, cómo analizar eh, los datos técnicos que tienen, o datasheet, como le llamamos nosotros. Lo mismo para el tema de reguladores, qué tipos hay, cuándo debemos usar uno, el otro. Baterías también, ¿no? ¿Qué tipos hay? ¿Cuándo? ¿Cómo? Temas de inversores, todo un mundo, ¿no? Para hablar. Entonces, en esos detalles, o sea, hoy vamos a ver el dimensionamiento de sistemas aislados y la siguiente vamos a analizar con detalle los componentes. Por ahora y para esta clase simplemente sabemos que hay un panel solar que es el que capta la energía eléctrica, hace la conversión, ¿no? De la radiación solar en energía eléctrica, y esto pasa por protección por un regulador y eso va a cargar una batería y de ahí para decontar, ¿no? A las cargas, ¿no? Como esta radio o este foquito. Bueno, eso generalmente se nos viene a la cabeza a nosotros cuando pensamos en sistemas fotovoltaicos, ¿no?
pero démosles un poquito de mayor claridad, ¿no? Primero, estos sistemas fotovoltaicos que se llaman off-grid o aislados, ¿no? Son sistemas que generalmente se los instala en zonas rurales, ¿no? Principalmente donde, imagínense un pueblito donde el pueblito X, X tiene energía eléctrica, todo normal, pero 300 metros más allá hay una casita, ¿no? Y de una sola casita. Y claro, se puede llegar hasta esa casita para colocarle, lógicamente, hacer todo el cableado respectivo, pero por una casita hay que colocar un transformador, todo eso. Y si ven al horizonte, más unos 100 metros más allá, o quizás un poquito menos, un poco más, hay otra casita, más al fondo, y así. O sea, un poste por cada casa, y cuánto cable, y etcétera, etcétera. Entonces sale que la instalación de la red del sistema interconectado para el área rural sale para pérdida, ¿no? Para las empresas que se dedican a esto, ¿no? De ahí que generalmente ya en el área rural se dedica, pero ya no, como ustedes deben recordar cuando estaban defendiendo su proyecto de grado, ustedes calculaban en la parte económica el tema del BAN, el TIR, es lo clásico, ¿no? Pero para el área rural no hay Prevantir, no puedes recuperar tu inversión, todo eso. Entonces, de ahí que se ha inventado otro ban, se llama el ban S. Seguramente también lo han visto, es el social, ¿no? Entonces, ya no es necesario ya, digamos, justificar económicamente la inversión de un proyecto en el área rural, sino hay que justificarlo, como dice su nombre, ban S, socialmente, ¿no? Si socialmente cumple con apoyar a alguna población, etcétera, etcétera, entonces se aprueba también ese proyecto, ¿no? Pero de todas maneras, por más que se quiere, es mucha inversión, ¿no? De ahí que, por ejemplo, yo hace años atrás estuve en una especie de reunión de, de toda la gente que está dedicada a este tema de las energías alternativas. Esto debió de ser una cosa no recuerdo mal, una cosa de unos 4 años, 3 años, sí. Hace unos 3 años más o menos atrás fue esa reunión, la organizó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, si mal no recuerdo. El hecho es que estaba ahí toda la crema, ¿no? Claro, todos los bolivianos que nos dedicamos de alguna u otra manera a estas tareas. Ha habido varias exposiciones, y una de las exposiciones que me ha gustado era justamente de unos ecuatorianos que, bueno, nosotros como país estamos resolviendo nuestro problema como podemos, ¿no? Bueno, las autoridades que están de turno, estaban de turno o estarán de turno ahora, resuelven los problemas que hay con el tema de la electrificación rural a lo que pueden. Lo que sabemos en nuestro país es que, aunque cueste más caro, han ampliado la red, ¿no? Entonces han llegado a cubrir más y más pueblos. Quizás no han llegado a cubrir casitas alejadas, pero pueblos sí, ha habido un gran avance, digamos, ¿no? Pero eso a costa de mucha inversión. Sería bueno recabar eso. Voy a tratar de averiguar también cuánto en verdad se ha invertido, pero no ha sido un monto pequeño, ¿no? Pero, o sea, el objetivo social como tal se ha logrado. Pero eso en nuestro contexto, aquí en Bolivia, ¿no? Por lo menos se ha llegado a poblaciones, quizás no a cada hogar de la zona rural, pero sí se ha llegado a poblaciones, a muchas poblaciones, ¿no? De ahí que, por ejemplo, me comentaba un colega que trabajaba con el tema de mantenimiento de hidroeléctricas pequeñas, ¿no? O microhidroeléctricas, como le llaman, o mini hidroeléctricas de baja potencia, que aprovechando que pasaba un río por ahí, hacían todo ese trabajo, y esta pequeña hidroeléctrica daba energía a unas 3, 4 familias, digamos, que están aledañas. Y así me comenta mi colega que habían varios proyectitos de pequeñas hidroeléctricas, ¿no? Que ayudaban también a los pobladores.
hay veces a más, a menos familias, y era una buena solución, pero como el gobierno vino y tuvo su política, ¿no? Eso ya de años atrás, no estoy diciendo que es recién nomás, ¿no? Ya desde hace varios años atrás. Entonces tendió la red, invirtió lo que tenía que invertir, la cosa era llegar, y llegó entonces las pequeñas hidroeléctricas ya quedaron, digamos, ¿cómo se llama? En desuso, ¿no? Prácticamente mucho más barato era conectar a la red, ¿no? Y menos gasto de tiempo, de mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco se han ido cesando esos pequeños proyectos que ha habido, digamos, en muchos lugares. Pero bueno, reitero, ese es en nuestro contexto. Les comentaba que me ha gustado el proyecto de los ecuatorianos porque han resuelto ese problema justamente con paneles solares fotovoltaicos. Había esas iniciativas también en el país, pero no tuvieron ¿cómo se llama? Un respaldo estatal o del gobierno, si se quiere, ¿no? Más que todo eran iniciativas de fundaciones, cooperación internacional, ¿no? Que venían, digamos, vamos a invertir, por decir, no sé exactamente los montos que se han trabajado, ¿sabes? Pero por decir, vamos a invertir, digamos, $100,000. Y $100,000 nos alcanza para comprar, por decir, eh, 100 kits, por decir, ¿no? De energía solar, entonces vamos a dar a 100 pobladores. Se les acababa el dinero y se iban, ¿no? Venían, sacaban fotos que han cumplido ellos, ¿no? Como país, como un país cooperador, qué sé yo, Dania, tantos países europeos principalmente venían, apoyaban y se iban, ¿no? Después ya los pobladores se quedaban ahí, algunos incluso no entendían muy bien y lo único que hacían era, después de que se iba la cooperación, lo único que, y en verdad esto también es anecdótico en nuestro entorno, que esperaban que se vayan los de la cooperación, se iban y ese rato ya, bueno, un poquito de tiempo más, un poquito de tiempo menos, y desarmaban sus sistemas solares, todo lo que les habían dejado y lo iban a vender, ¿no? Entonces la cooperación, digamos, hizo lo que pudo. No hubo, por eso, como no hubo un apoyo estatal, principalmente porque nuestro país estaba en crisis, ¿no? Siempre estaba en crisis, que yo recuerde. Quizás no había suficiente dinero, digamos, esas épocas, por eso la única esperanza esos tiempos era la cooperación internacional, digamos. Y bueno, mal o bien han apoyado, digamos, ¿no? No con el impacto que se requería, no han solucionado grandes extensiones de territorio, pero sí, el antecedente hubo, en algunos departamentos más que en otros, digamos, ¿no? También la gente de la rural era de muy bajos recursos, en verdad, entonces no había otro. Ahora, digamos que en cierta manera ha cambiado, ¿no? Hay mucha gente de la rural que no se hace problema y se compra, ¿no? Y no está esperando que haya cooperación internacional o que el gobierno directamente compre. Ha cambiado un poquito eso y está, digamos, ya, eso es bueno. Pero volviendo al punto, les comentaba el caso de Ecuador, que lógicamente, digamos, en el tema económico es semejante de Bolivia, hay pobreza, al menos en el área rural, y lógicamente ellos habían hecho su estimación de querer tender red y llegar a las poblaciones y en verdad que era caro, ¿no? Entonces, lo que han ellos, un segundito, por favor. Bueno, van a disculpar. Eh, Estábamos pues en esto. Entonces lo que han hecho los de Ecuador era justamente eso, ¿no? Han creado kits solares, ¿no? Creo que eran paneles solares de 100, perdón, de 50 y bueno, con su controlador, todo eso, y eso les alcanzaba lógicamente para un televisor, como me comentaban, y para una suerte de unos 4 foquitos. Lo mínimo, ¿no? Y un refrigerador más, ¿no? Bueno, no me acuerdo exactamente, pero es lo que han expuesto, ¿no? Y esa vez, bueno, sí, en ese país
lo que se tenía era el apoyo estatal, por eso no se ha hecho 100 kits, no se ha hecho una gran cantidad. Y eso estaban viendo exponer cómo ellos han capacitado a su gente y cómo su gente ha ido a instalar. Lo interesante es cómo cobraban, porque venían y lógicamente les entregaban gratuitamente estos kits solares a los pobladores y lógicamente tenían que cobrarse con la factura. Pero ¿cómo puedes conectar y desconectar un kit solar? Generalmente los kits solares son autónomos, ¿no? Pero ellos justamente han resuelto ese problema con una empresa boliviana que vendía un controlador. Este controlador que han visto acá, les voy a pasar otra vez, acá arribita. Este controlador, el inversor, le han hecho modificaciones. El tema es que eh, tenían que mensualmente, me parece, tenían que pagar casi como energía eléctrica. Ellos después del mes les cortaban, tenían que pagar y los volvían a conectar por un sistema satelital. O sea, bueno, se han dado modos, digamos, ¿no? Y eso estaban comentando, ¿no? Iniciativas. De eso trata justamente los sistemas off-grid, ¿no? Principalmente para zonas alejadas, donde no llega el sistema interconectado nacional de energía eléctrica. Entonces, y lo que tienen lógicamente es paneles solares, lógicamente viene aquí directamente a un regulador solar. Bueno, debido a las altas cargas, ¿no? Porque ya podrían ser para no una casita, sino para varias casas, etcétera, etcétera. Se pueden, digamos, incluso, depende cómo se pueden organizar los mismos pobladores, pueden hacer un, unas cadenas de paneles solares mucho más grandes y eso puede alimentar a varias familias, digamos, ¿no? Y así economizarían en la compra de equipos, ya no tendrían que comprar 4 inversores, si son 4 familias, sino uno de buena capacidad, pero uno solo, ¿no? Y lógicamente todo eso cargan a baterías y con esto alimentan las casas, ¿no? Entonces, más o menos de eso trata el sistema off-grid, ¿no? Lo bueno de esto es que, como dice acá, no necesita combustibles, no elimina, pero reduce el uso de grupos electrógenos, ¿no? En el sentido de que compran estos equipos que ustedes han debido ver, son que trabajan con diésel o gasolina, ¿no? Y ya. Eh, estos ya, estos equipos electrógenos o grupos electrógenos, como se llama, por lo que hemos visto estos últimos años han sido rebasados prácticamente por los sistemas solares, ¿no? Al menos porque es bien complicado, ¿no? Utilizar, se necesita lógicamente traer gasolina, combustible, ¿no? Y llevarlos a lugares bien alejados que son de difícil acceso, al menos por el oriente. Entonces era complicado. Recuerdo una experiencia de una empresa hotelera en, en Ruzanabaqui, me parece que era. Sí, por esos lados, ¿no? Aproximadamente. Bueno, ellos no han expuesto, sino la empresa que nos ha hecho la instalación exponía, ¿no? Han hecho comparaciones, cómo era antes, cuánto gastaban y ahora no solamente gasta menos, sino no es mucho más cómodo la energía solar, ¿no? O sea, no es solamente, lo vemos nosotros ahorita, lógicamente como vivimos en el área rural, lo vemos como algo excéntrico, algo poco usual, digamos, ¿no? Pero allá en las zonas rurales, en verdad, debido a que los mismos paneles solares han aumentado su eficiencia, ¿no? Y el costo se han vuelto ya una solución bastante interesante, ¿no? Sí, como dice acá, no elimina los grupos electrógenos, sino reduce, ¿no? Reduce el uso, ¿no? de estos, pero en verdad la gente del área rural que ha tomado en serio esto, ha comenzado a ser más eficientes, ¿no?
en el uso de energía eléctrica, ¿no? En todo sentido. Pero es bueno, es una charla aparte. Eh, como dice, y acaba acá, aumento de la eficiencia energética. Y ellos han aprendido a usar energía, ya no compran focos incandescentes, sino, ni siquiera los alrededores, sino tipo LED nomás. Y esos, con eso en el tema de iluminación están tranquilos, ¿no? Y bueno, sí, donde no tienen que escapar, no tienen notas con el tema, lógicamente, de refrigeradores, digamos, ¿no? Ahí sí, tienen que colocar inversores, pero como hacía un estudio de un compañero que hizo un estudio para mi teleférico hace un año atrás, más o menos me estaba comentando que el teleférico, no recuerdo muy bien ahorita, pero me parece que lo que él me comentaba era una suerte de toda la energía eléctrica que ellos gastan, el 15%, 20%, algo así, era el tema de iluminación. Y eso se podía mejorar, ¿no? Con el tema de eficiencia energética, etcétera. Bueno, tenía todo su discurso el compañero, ¿no? Pero en verdad, con eso quiero decir que la iluminación en verdad es un, eh, es un segmento bastante importante, ¿no? En el consumo de energía eléctrica, ¿no? Y eso tranquilamente se puede solucionar con corriente continua, ¿no? Que es con lo que se maneja en este tipo de dispositivos. Bueno, entonces esos son los conocidos sistemas off-grid o aislados o desconectados también. Y los on-grid, que son los conectados, que más o menos tienen este esquemita, ¿no? Ahí está la planta solar de fotovoltaica. Lo bueno de esto es que, lógicamente, son, digamos, zonas rurales, pero que tienen acceso a la red eléctrica. Entonces, ¿para qué para qué lo usan? Principalmente es el tema económico. Como fíjense acá, en un sistema aislado, sí o sí tiene que haber pues, un banco de baterías, ¿no? Porque aquí hay que iluminar esta casita, no solamente, bueno, hay que alimentar con energía eléctrica esta casita para sus dispositivos eléctricos, no solamente en el día cuando hay sol, sino también en la noche. Entonces, para la noche simplemente almacenamos esta energía en las baterías y en la noche con la autonomía que nosotros definamos, lógicamente va a poder cumplir, ¿no? Con todos los requerimientos, digamos. Y no hay otra, hay que tener un panel, un banco de baterías sí o sí, si no en la noche no van a tener energía eléctrica, así de sencillo. En el tema este, donde puede ser incluso zonas rurales, como el tema de fondo es que eh, han bajado terriblemente de precio los paneles solares, ¿no? Terriblemente, por decir un término, ¿no? En verdad, magníficamente, si quieres, más tarde vamos a ver cómo ha habido esa dinámica de precios, pero lo que no ha bajado, más bien lo que ha subido son las baterías, ¿no? Entonces, si los paneles solares han bajado, pero las baterías no, los paneles solares producen energía eléctrica y a menor precio. Entonces, ¿qué tal una casa sin baterías? Entonces, en el día, mientras hay radiación solar, uso el sistema eléctrico, bueno, la energía eléctrica que produce mi banco de paneles solares o mi sistema de paneles solares fotovoltaicos y ahí estoy todo el día, ¿no? Y en la noche no necesito comprar baterías porque tengo la red. Entonces, mucha gente lo usa lógicamente para el tema, claro que está de moda ahora el tema de eficiencia energética, no solamente desde el punto de vista de consumo, sino de producción, o sea, son soluciones. Y aquí, como pueden ver, usa la parte residencial, empresas, industrias, oficinas y comercio, ¿no? Entonces, en algunos países más que en otros, en nuestro país, digamos, no se ve mucho, ¿no? Pero en otros países sí es política de Estado y la gente ya ha visto que en verdad es mucho más económico. Antes, bueno, más tarde les voy a contar unos detallitos más de la realidad de nuestro país, pero en verdad la caída de precios de los paneles solares y la mejora de la tecnología, en verdad le ha dado, digamos, una capacidad de poder pelear con otro tipo de sistemas, ¿no? Generadores de energía eléctrica.
Por eso les decía anteriormente que acá, por ejemplo, comparado un sistema fotovoltaico con un sistema un grupo electrógeno, gana el, el fotovoltaico. Antes ni soñar, eran muy caros estos paneles solares, muy caros. Las baterías poco eficientes antes. O sea, antes no había condiciones. Ahora la tecnología ha mejorado terriblemente. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. En el tema de baterías, en el tema de inversión, en todo. Todos los subsistemas están en su mejor momento y por eso, y los precios más están adecuados. Solamente lo único es las baterías, ¿no? Todo lo demás, pero está excelente. Por eso los sistemas on-grid se permiten eso, ¿no? Lo usan no solamente como pueden ver para alimentarse en el día, ¿no? Porque hay veces el sistema on-grid se refiere a que este señor, el dueño de esta casa, no genera una planta solar fotovoltaica de acuerdo a su consumo nada más, ¿no? Lo hacen pequeñas plantas hasta de 50 kilovatios, quizás un poco más, un poco menos, con la idea de vender. Y eso lógicamente en nuestro país no lo vamos a ver todavía porque no hay normativa, pero en países de aquí de ladito sí hay normativa como Chile, la misma Argentina, ¿no? Entonces hay tranquilo, ¿no? Si ya está bien establecido y la gente ve como algo rentable, ¿no? Este tipo de inversiones, porque es una inversión. Si tienes, casi aquí en La Paz al menos, cuando ocurre algún tipo de festividad que dura 4 semanas, la típica es, ¿no? Me estoy yendo a mi pueblo, ¿no? Eso quiere decir que mucha gente tiene sus casitas, donde estarán sus abuelitos, no sé, pero tiene terrenos, ¿no? Imagínense que si es que hubiera una buena política del Estado con respecto a las energías alternativas, entonces, y no es, ahora menos, no está nada difícil, solamente faltan políticas. Y antes era el tema que no, que la energía solar, que no es competitiva, hay que darle incentivos, hay que subvencionarle, etc. Ahora ya no es necesario eso. Eh, y bueno, en otros países ya están, por eso gente joven al menos invierte y en sus casas de campo genera hace su inversión y genera plantas solares fotovoltaicas y vive de eso, ¿no? Vendiendo energía eléctrica a la red interconectada y están tranquilos, ¿no? Claro, no, bueno, es otro tema también que vamos a ver seguramente más tarde, cómo se recupera todo esto, en qué tiempo, todo eso lo podemos analizar también. Pero hay gente que se dedica. En Europa también se ha incentivado bastante esto, ¿no? De ahí viene todo esto. Los europeos son los que han arrancado con esta idea. Pero hay además otro sistema que es el híbrido. Y el híbrido este es un sistema bien común. En una capacitación que tuvimos por unos argentinos, ellos justamente nos indicaban, ¿no? De que eh, esto frecuentemente en el área rural se utiliza eh, eh, porque permite lógicamente eh, eliminar un problema, como ellos explicaban, muy, muy importante por ese lugar, que es el tema de cortes, ¿no? O sea, esta casita es del área rural, está conectada no hay problema, está conectado, ¿no? Con un sistema de energía eléctrica, todo normal, pero lamentablemente el servicio es malo, que de pronto agarra y se corta, ¿no? Entonces, bueno, como de vez en cuando ocurre eso, entonces ya tienen su respaldo. Lo bueno de un sistema híbrido es que no es tan caro, porque a diferencia del sistema off-grid, aquí, aquí necesita un buen banco de baterías, ¿no? Para poder cumplir con la autonomía, digamos, le ponemos una autonomía de 2 días, de 3 días, entonces tengo que tener un buen banco de baterías. En estos casos, ¿no? Porque acá se va la energía eléctrica, se da unas, no sé, 3, 5 horas. Entonces no es tan la necesidad de tener un buen banco de baterías, es decir, eh, no son tan costosos estos sistemas, porque simplemente son de respaldo, ¿no?
Es lo que dice el texto acá, ¿no? Es un sistema totalmente configurable, entre otras cosas, permite que cuando la energía producida a través de los paneles solares sea suficiente para el consumo requerido, el inversor utilizará la energía adicional para cargar las baterías. Ante la ausencia del sol, la energía consumida será exclusivamente a partir de baterías o bien podrá ser tomada de la red eléctrica pública. Se aplica a residencias, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí tenemos un tercer sistema que ya, aquí lo han obviado por completo el tema solar, ya ni siquiera usan eh, paneles solares, directamente es como dice aquí, es un sistema tipo UPS, ¿no? Entonces cuando hay cortes, ¿no? Entonces hay sí su banco de baterías se utiliza, todo eso, ¿no? Pero principalmente es el tema de la red, ¿no? Se alimentan a través de la red. Bueno, esos son los sistemas. Existen varios otros sistemas que son derivados de estos, ¿no? Pero estos ya no, son los más mentados, el off-grid, el on-grid, el híbrido, ¿no? Y el tipo UPS, digamos, ¿no? Principalmente utilizados para hotelería, amigos. Bien, hasta aquí, antes que nos vayamos ya a comenzar a revisar algunos elementos básicos para hablar del tema de dimensionamiento, si tienen alguna consulta, para ir por partes, ¿no? Porque cuidado que se nos acumulen las preguntas al final y no sabemos por dónde coger. ¿Alguna consulta por ahí? Doctor, una consultita. ¿La autonomía de las baterías, más o menos, cuánto tiempo dura? Claro, con lujo de detalles, lógicamente vamos a ver esto la siguiente clase. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de baterías y hay diferentes tecnologías que se han ido desarrollando, ¿no? Pero, por ejemplo, las diferenciales ahorita son las de tipo litio, ¿no? Estas aproximadamente duran 6 años, digamos, ¿no? Entonces, son una muy buena alternativa, además que el tema de carga es diferente al de plomo ácido. Y eso lo vamos a ver hoy mismo en la presentación que tenemos, ¿no? Pero con más detalle, lógicamente, vamos a analizar la siguiente clase, no te preocupes. ¿Alguna consulta Doctor, más? buenas Está noches. bien, Buenas gracias. noches, doctor. Doctor, buenas noches. Américo, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, doctor, le quería pedir un favor. Está un poco bajo el volumen, no sé si lo podría subir un poco. Ah, ya, en buena hora. Me has dicho eso, pero era que me cortes antes. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Se escucha mejor? Un poquito más, por favor, doctor. A ver. Pues, no creo que sea mi equipo solo. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Se escucha mejor? Muy bien, doctor, está mejor. Está bien, ¿no? Sí, doctor. Ya, se acopla a veces cuando lo pongo muy cerca a mí. Bueno, gracias, pero Américo. Pero es que siempre hay un ruido, ¿no? Cuando también. Perfecto, si no hay más dudas, seguiremos entonces. Seguiremos con... Vamos a ver entonces algunos fundamentos teóricos básicos para el tema de dimensionamiento. Elementos nada más como este, ¿no? El tema de potencia y energía. Lógicamente ustedes no, pero mucha gente, lógicamente, un poquito que confunde, ¿no? Ese tema. Y por eso es bueno caracterizarlos desde un inicio, ¿no? Para hablar el mismo lenguaje. Entonces, potencia, como dice el concepto acá, es la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento, por ejemplo, nuestros paneles solares, en un momento determinado. Y como sabemos, la unidad en el sistema internacional de unidades es el vatio, o watts, también bueno, aquí falta una T, tiene que ser con doble T, los watts o los vatios, ¿no? Entonces, eso para nosotros viene a ser la potencia, ¿no? La energía es la cantidad de potencia, o sea, lo que hemos visto anteriormente, usada por un determinado tiempo. Y el determinado tiempo generalmente es la hora, ¿no? Por eso dice la unidad en el sistema internacional de unidades es el vatio hora, ¿no? Entonces ahí varía un poquito, ¿no? Por ejemplo, este panel solar, el pequeñito puede ser de 50 vatios, pero si lo hacemos trabajar por una hora, entonces ya va a ser 50 vatios hora, ¿no?
pero, ¿cómo decirles? Eso responde a digamos, muchos momentos que se tienen contradictorios cuando uno está haciendo el dimensionamiento justamente. Y eso va la siguiente tablita, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí tres paneles, ¿no? Uno de 100 watts, otro de 200 watts, otro de 300 watts, ¿no? Entonces, si el de 100 watts trabaja una sola hora, este panel me va a producir 100 watts hora. Si este panel va a trabajar 3 horas, va a ser 300 watts hora, ¿no? Entonces, por ahí también, si se fijan acá, el panel de 300 watts también va a generar lo mismo que el de 100 watts, ¿no? Solamente que este lo va a hacer en una hora y este otro lo hace en 3 horas. Entonces, y aquí lo bueno de este de 300 watts es que puede generar hasta 900 watts en 3 horas, ¿no? Entonces, son pequeños detallitos que es bueno siempre repasarlos. Y acá es el lugar donde quería llegar, porque es donde nos hemos quedado en la anterior clase, y es el tema de la hora solar pico, ¿no? La hora solar pico, lógicamente, ustedes ya lo están trabajando, lo están viendo, y teníamos una gráfica como esta. Y es bueno analizarlo, ¿no? ¿Qué es exactamente la hora solar pico? La anterior vez hemos dado lógicamente un concepto que hemos visto ahí mismo en Google, eh, pero para definir la hora solar pico es más o menos como algo así, que queramos definir qué niño es más inteligente, un boliviano, un chinito o un africanito, ¿no? Y bastará solamente con agarrar a estos tres jóvenes, reunirlos en una aula y darles, eh, o aunque sea online, como se dice ahora, darles un solo examen y que respondan. O si lo hacemos más cerquita, quiero saber quién es más inteligente. Aquí un muchachito del área rural, sí, de aquí del área rural, eh, otro del área urbana y uno del trópico, ahí también del área rural, y les damos el examen, todo eso. Será bueno agarrar, darles el examen nada más y decir, el que haga lo mejor, ese será el más inteligente. Y eso justamente es algo parecido con los paneles solares, ¿no? Por lo menos cuando se ha comenzado a desarrollar esta tecnología, justamente se ha analizado eso, ¿no? Cuando se quería que diferentes fábricas fabriquen este tipo de paneles solares, ¿no? Entonces necesitaba tomar en cuenta lo mismo que en el ejemplo de los chicos, ¿no? Que si es que quiero tomarles un examen y decidir cuál de los tres niños es más inteligente, tengo que ponerlos a los tres en las mismas condiciones, ¿no? No sea que el del área rural eh, no coma bien, digamos, ¿no? No coma, digamos, una marraquetita en la mañana y a mediodía una yuca, ¿no? Y en cambio con el del área urbana, digamos, le echa sus 2 pollos al día, algo así. Entonces la alimentación, ¿no ve? Entonces no puede ser. Si quiero evaluarlos, ambos tengo que alimentarlos de la misma manera, o a los tres en este caso. Entonces las condiciones para la evaluación con respecto a la alimentación tienen que ser las mismas. Después quiero dar el examen y de pronto dirán, no, pues mire señor, el del área rural es huerfanito, ¿no? Y estos otros, o el del área urbana es huerfanito y este otro, ¿no? Entonces otro criterio más, ¿no? Ambos tienen que tener la familia completa y así, ¿no? La idea de fondo, lo que estoy diciendo es que para determinar la hora solar pico, eh, lógicamente depende de los paneles solares, pero esto hay que realizarlo bajo unas condiciones para todos, bajo las mismas condiciones. Y las mismas condiciones son las que ven en esta pantalla en la parte superior. La irradiancia tiene que ser de 1000 watts por metro cuadrado.
y la temperatura del módulo tiene que ser de 25 grados y la masa del aire tiene que ser igual a 1.5. La masa del aire es, lógicamente, ¿no? Desde el punto extraterrestre que entra a, a nuestra órbita hasta que llega al panel solar, ¿no? Eso en la línea ideal, que es del Ecuador, es 1.5. Después va variando. Aquí en Bolivia, lógicamente, la masa del aire ya es diferente, ya no es 1.5. Al nivel del Ecuador es 1.5. Pero dicen que para los fabricantes de paneles solares lo tienen que hacer justamente con todos los fabricantes, ¿no? Para que puedan medir de la misma manera cuando se trata de hablar de la hora solar pico, ¿no? Porque si no lo hicieran, quizás para algunos paneles esta gráfica puede ser diferente, para otros paneles puede ser de otra manera, entonces no se tendría un solo criterio de análisis, ¿no? Entonces, si vamos viendo bien esta gráfica, eh, vemos que la irradiancia en la parte superior de esta curvita es más de 1000 watts por metro cuadrado, ¿no? Más de 1000, qué sé yo, debe ser, digamos, 1050, digamos, ¿no? Entonces, este panel solar, ahí vemos una parte sombreada, eh, quizás debe ser, digamos, desde las 11:30, por decir, hasta las 2:30, llega a cumplir sus 1000 watts. Perdón, llega a ver esa irradiancia de 1000 watts. Y si este panel que yo estoy analizando es de 100 watts, en el intervalo de esa hora, desde las 11:30 hasta las 2:30, va a botar sus 100 watts. En teoría, ¿no? Cumpliendo el tema de la irradiancia, porque aquí la irradiancia en ese país, de donde se ha sacado esta curvita, porque esta es la curva de un país, en otros países la curva será diferente, será más abultada, será más delgada, pero lógicamente en este país, desde las 11:30 hasta las 2:30, aquí va a haber una irradiancia de más de 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, como se está cumpliendo esta condición inicial, este panel solar, digamos que es de 100 watts, va a botar 100 watts en esa hora. Ahora, si es un panel solar de 50 watts, va a botar los 50 watts. Y si es uno de 90, va a botar sus 90 watts, ¿no? Y incluso así, no podemos estar seguros de que eso va a ocurrir. Podemos pensar que eso va a ocurrir. Lo que pasa es que aquí tenemos dos parámetros adicionales, como pueden ver, ¿no? Y está el tema de la temperatura del módulo. ¿Qué tal si estamos a una temperatura de 15 grados? Entonces ya no estamos cumpliendo con esto de 25 grados. Eso quiere decir que puede estar bien, porque mientras más frío el panel, mejor para el tema de producción, porque las temperaturas grandes, fuertes, digamos 30 grados, hacen que pierda se pierda, que el panel solar pierda su rendimiento, ¿no? Entonces va a disminuir. Si en vez de botar 100 watts, ya va a botar un valor inferior. Eh, entonces, el tema de la temperatura también, y recuerden también lo que les dije, ¿no? La masa del aire a nivel del Ecuador es 1.5, pero aquí en Bolivia es inferior, entonces, de todas maneras, ese panel no va a poder botar los 100 watts, incluso si la irradiancia es esta, pero sirve aún así de referencia. El hecho es que sí, este panel, entre comillas, de 100 watts, desde las 11:30 hasta las 2:30 me va a botar, digamos, esos 100 watts. ¿Eh? Incluso me va a botar un poco más, digamos. Pero aquí por ejemplo, aquí dice 9:36. Aquí el panel solar me va a botar o no me va a botar nada, el de 100 watts. Entonces me botará seguramente unos 40, 40 sí, aproximadamente unos 45 watts, digamos. O sea, no es que no bota. La irradiancia lógicamente es menor y por ello no bota el nominal que tiene, que son los 7, pero bota. Pero cuando va aumentando la hora, a las 10 de la mañana, a las 11, ya va botando. No es que no llega a botar los 100 watts, pero botar unos 80 más o menos, ¿no? 70, 80, 60.
y así. Entonces, de eso trata justamente la hora solar pico, ¿no? Entonces, se trata de establecer, ven aquí como una parte sombreada, eh, como que la idea de todo esto es poder unir todos, si aquí digamos, fíjense en este punto como referencia, a las 9:30 bota aproximadamente, digamos 500 watts, perdón, 50 watts, ¿no? Y, y al atardecer también a las 2:30 también bota, digamos, 50 watts. 50 más 50 ya sería 100. Entonces, se va sumando, ¿no? Como una integral parte por parte, y eso es lo que vamos a llamarle hora solar pico. En este caso, por ejemplo, en la parte sombreada, de 9:30 a 2:30 sería como 5 horas pico, ¿no? Donde en 5 horas pico, ese panel solar botaría, en teoría, su nominal, digamos que es 100 watts. De eso trata. Puede ser que en verdad en este lugar geográfico, que país será, ¿no? Amanece, digamos, aproximadamente a las 6 de la mañana y anochece, digamos, eso de las 5:30 por ahí, ¿no? Pero, y eso son lógicamente mucho más de 5 horas, pero sumando todas estas partes, ¿no? Y restando estas otras partes que no tiene, lógicamente, según esos cálculos que se han hecho, llega a tener 5 horas pico donde puede botar los 100 watts nominales que tiene ese panel solar, o 50 watts dependiendo de la potencia, lógicamente, del panel solar que estamos analizando, ¿no? Entonces, de eso se trata la hora solar pico. Me ayuda a ver cuántas horas puede producir su nominal, el panel. Si es de 90, 90, si es de 100, 100, ¿no? Entonces, eh, esa es la idea. Como veíamos en esta tablita, si digamos la hora solar pico de un país X, ¿no? Es 3 horas nada más, mi panel de 100 watts solamente podría botar en ese día solamente 300 watts. Por más que amanezca a las 6 de la mañana y, y anochezca a las 8 de la noche, y es que la forma de esta, de esta curva puede ser diferente, puede ser más achatada, puede que ni llegue a los 600, ¿no ve? Por la humedad, habíamos visto de Villa Tunari que es hay bastante radiación difusa, todo eso, entonces no va a llegar lógicamente a una buena irradiación, pero va a haber inferior, pero pese que amanezca temprano y anochezca tarde, va a tener una hora solar pico inferior. Eso lo vamos a ver prácticamente un poquito más tarde, ¿no? Entonces imagínense, entonces ese panel en todo el día va a producir solamente 300 watts, ¿no? Y si es un panel de 300 watts, en todo el día solamente va a producir 900 watts, ¿no? Por más que el señor X diga, no, pero aquí casi 12 días, 12 horas hay luz y claro, pero lamentablemente la radiación solar en esa zona no llega, ¿no? Ni a 800, por decir. Entonces, por eso es tan importante saber la hora solar pico. Nos define directamente la producción de nuestro panel solar. ¿Cómo hallar la hora solar pico? Ya lo sabemos, ¿no? Esta es nuestra fórmula mágica. Nos vamos a la NASA, pero recordamos que es solamente uno de los tantos, ¿no? Enlaces. Particularmente, perdón, en lo personal, yo soy bien, digamos, tengo bastante confianza con esta página, ¿no? Pero lógicamente hay otras páginas de pago incluso, ¿no? Que supuestamente dan datos más exactos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras páginas que son semejantes de la NASA, pero bueno, esta es la más utilizada, ¿no? Y bueno, a ver, la preguntita que está aquí abajo, les voy a dar, les voy a dar a ustedes un poquito para entrar en dinámica. La pregunta es, ¿cuál es el país que más utiliza la energía solar? ¿Qué dicen ustedes? Un poquito para romper el hielo. ¿Cuál es el país que más utiliza la energía solar? ¿A ¿Qué nivel dice? latinoamericano, doctor, o a nivel mundial? A nivel mundial. Yo creo que son los países árabes, ¿no? Ellos tienen mayor radiación solar y menos problemas de nubes y todo aquello.
una versión, ¿no? Los árabes dicen, sí, ¿y por qué no? Podría ser. A ver, dos opiniones más. Tenemos a varios compañeros acá, hoy Doctor, día tenemos como 20 aproximadamente. Doctor, buenas noches. Sí, estimado Alejandro Becesa, ¿cómo Y estás? si no me equivoco, doctor, si más no me falla la memoria, una de las clases nos mostró una imagen que en Alemania en los techos se utilizaban paneles solares. Creo que había Exacto. una villa de paneles solares, entonces tal vez probablemente sea Alemania. Ya tenemos entonces una propuesta más. Ahí está Freddy que dice los países árabes. Eh, Alejandro que nos ha recordado una imagen que habíamos visto también, Alemania, claro que puede ser. A ver, una más, a ver. Además, solares. Ah, solares. Tú deberías saber todo. Jaime Pali, no sé, Ever Guzmán, tenemos varios compañeros. Les rogaría que coloquen por favor sus nombres. Aquí hay un compañero, Fellow Gister, dice. Pon por favor tu nombre acá, te rogaría. Eh, tenemos entonces los países árabes, Alemania. ¿Alguna sugerencia más? A ver. doctor, yo he visto que en Ecuador igual utilizan mucho para hacer, la energía solar para hacer las cocinas solares. Excelente. Entonces ya tenemos tres propuestas, que sería lo que dice su compañero Ecuador también, ¿no? Aquí tengo un videíto. ¿Lo, lo están viendo? Dice, Sí, Sí, top. doctora. sí, se ve. Muy bien, lo voy a hacer correr entonces. Y mientras vamos comentando, ¿no? Bueno, esto viene desde 1983. Lógicamente, para saber qué país es el que más produce, utiliza la energía solar, lógicamente depende del año, ¿no? Porque esto es medio dinámico. Pero como pueden ver, por mucho tiempo Estados Unidos estuvo ahí encabezando. Eh, pero el tema es el tema lógico. De las respuestas que dieron, el que me parece que tiene también, es una respuesta interesante, es de su compañero que decía un país árabe. Y es que hay ciertos países árabes que tienen una alta radiación solar, como Marruecos, por ejemplo, ¿no? En verdad son varios países que tienen una buena superficie, pero sí ahí está el Sahara, ¿no? ¿Dónde más? ¿No? Entonces, lógicamente, un país que tiene alta radiación solar debería ser líder, ¿no? En el uso eh, de este tipo de tecnologías. Por otro, bueno, eso con respecto a los árabes. Ahora, hablando del tema de Alemania, la conclusión sería que si Alemania, como pueden ver, ahorita es uno de los líderes y sigue de líder, estamos en el 2007 y era uno de los líderes por encima de Estados Unidos incluso. Eso quiere decir que Alemania tiene una buena radiación solar, ¿cierto? Porque uno tiene que invertir si es que tiene buen recurso, ¿no es así? Esa sería la lógica, ¿no? Entonces vemos que Alemania es uno de los países que más han invertido, incluso España va por ahí, y otro país sería Ecuador, pero como pueden ver por acá, países latinoamericanos como que no se nota. Por aquí abajito deben ver que Chile está, ¿no? Apareciendo, de pronto México también. Ah, no, había sido Italia. Lo voy a parar donde estaba, el top, un segundito. Esto llega hasta, ese rojito que ven es China. Ese rojito que han visto entonces era China y, y eso que dice 177, es como 177 teras, ¿no? Entonces, el país que más invierte en todo esto está China, Estados Unidos, Japón y Alemania. Bueno, y aquí una fila de países asiáticos,
y europeos, ¿no ve? España, pero por aquí los países que son como Bolivia de nuestro hemisferio, como que no mucho, ¿no? Ahí está Chile, Brasil, de ahí, incluso menos que Chile. Y es lo que les quería comentar, ¿no? Entonces, debería haber una inversión de acuerdo a la capacidad, ¿no? Uno invierte más si tiene más capacidad. Si vemos, lógicamente, en este grafiquito que vemos aquí, podemos ver el gráfico de la capacidad. Y, lógicamente, los que más han invertido, como han visto, es China, ¿no? Pero China está por acá. Entonces, sí tiene algo, ¿no? Pero no es, pues... Los que ven más rojitos, esos son los que tienen mayor capacidad. Por eso cuando el compañero decía un país árabe, pero que debería, ¿no? Pero no invierten. México ni siquiera ha aparecido hasta ese rato, ¿no? Australia, también, o sea, los que más deberíamos y aquí de rojito está Bolivia también, ¿no? Los que más deberíamos invertir, porque tenemos el recurso, tenemos la riqueza, no lo hacemos. Pero países que están aquí arriba, como Alemania principalmente, España, invierten con todo. China, Estados Unidos, que no tiene las condiciones, le da con todo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá, este es de esta gráfica es de la planta solar de Cotacota, ¿no? De la Facultad de Ingeniería. Y podemos ver que tenemos una curvita también de irradiación y es variable también este otro elemento que le quiero analizar, ¿no? Con ustedes, que esta gráfica que ven acá difiere, porque debe ser en una época establecida, o sí, en una época establecida, porque aquí pueden ver, han hecho las mediciones en verano y en invierno, y varía, ¿no? La radiación solar. Entonces, cuando quiero sacar mi hora solar pico, que es la clave para poder dimensionar, porque a mayor irradiancia, lógicamente, mi panel solar que he comprado y me ha costado no sé cuánto, y es de 100 watts, quiero que me bote pues 100 watts. Pero y aquí viene otro elemento, ¿no? No, en verano nomás tengo buena radiación y en invierno ya no es tanto. Entonces, con respecto a cuál voy a hacer mi análisis, con respecto a invierno o a verano, mi dimensionamiento, ¿no? Son preguntitas que comienzan a saltar. Y para rematar lo que habíamos visto anteriormente, este comentario, ¿no? Sobre el tema de la hora solar pico y la importancia de saberlo. Por ejemplo, acá dice que, fíjense, México está acá, pero de México es casi lo mismo, la radiación es muy semejante a la que tenemos aquí en Bolivia, Chile, Perú, ¿no? Allá de lo que es Norteamérica y de lo que es parte también México, en verdad nosotros tenemos por centésimas una mejor irradiación solar, pero es semejante, ¿no? Pero tomando como referencia México, la hora solar pico en México es de 5.46. ¿Eso qué quiere decir? Que si me compro mi panel de 100 watts, ¿no ve? En un día, ¿cuántos watts me va a producir? 546. Simplemente multiplico, ¿no? 100 por 5.46. Entonces, mi panel solar en México me produce 546 watts hora por día. En un día, 546. En Colombia, la radiación solar es un poquito menos, es 4.82. Y si me compro un panel solar de 100 watts en Colombia, ¿cuánto me va a producir en un día? 482 watts por día, en un día nada más. En Chile la radiación solar es como de Bolivia. ¿Ven? Son centésimas nomás la diferencia entre Chile y México. En verdad, Chile es semejante a la radiación a la de Bolivia, porque ellos colocan directamente en el desierto. Y como es 5.47 su hora solar pico, entonces su panel de 100 watts le produce 547. Argentina y es un poquito menos, es 4.5, 4.65, y eso me produce 665. Pero y aquí está lo interesante, ¿no? Alemania, que como han visto en las imágenes, era uno de los líderes, ¿no? Líderes en el tema de el incentivo, el uso y la explotación de la energía solar. ¿Cuánto es su hora solar pico?
2.73. Quiere decir que su panelcito solar de 100 watts produce solamente 273 watts al día, ¿no? Entonces, casi la mitad de lo que ocurre en México o en Chile o en Bolivia, ¿no? En otras palabras, para producir, por decirles, 50 megas, la superficie de paneles solares en Alemania tiene que ser el doble. O sea, va a llegar a producir 50 megas igual que nosotros, pero su superficie de paneles solares prácticamente tiene que ser el doble, ¿no? Entonces, ahí está el beneficio de nosotros, ¿no? Que podemos invertir menos y obtenemos el doble de la producción de energía eléctrica que en Alemania, ¿no? Entonces, ese detallito nos da